que es un libro que salió, me parece que en noviembre del año pasado y que pues, yo tenía muchas ganas de leer desde hace un rato porque todo lo que he leído de Gabriela Wiener me ha encantado y me ha movido muchísimo y me ha obligado a pues moverme del lugar, pensar cosas que no había pensado, sentir cosas que a veces son duras de sentir pero que pues siempre son una experiencia interesante y muchas veces necesaria. Pero pues me tardé un rato en empezarlo y apenas la semana pasada lo compré y lo empecé a leer y desde el momento en que lo agarré no pude dejarlo un solo segundo. Me pasó un poco como con el libro de Cristina Morales de lectura fácil, que este es un libro que muy probablemente se va a volver uno de mis favoritos de la vida, porque me encanta la manera en la que está hecho, pero también me encanta las cosas que dice y me encanta cómo me movió, igual que me pasó en su tiempo con Lectura Fácil de Cristina Morales. Bueno, pues este es un libro que gira en torno a varios ejes. Es bastante autobiográfico, o al menos así se pretende, quién sabe, ya saben, en los libros autobiográficos es difícil saber qué es real y qué es ficción y no importa realmente, pero este libro arranca con la narradora, Gabriela Wiener, yendo a un museo en Francia, en París, en el que hay una especie de exposición, más bien hay una exposición de piezas peruanas que un ilustre antepasado de la autora tatarabuelo o algo similar, pues llevó a ese país, que es Charles Wiener, que es uno de los personajes centrales de este libro. Y desde ahí empiezan las preguntas. ¿Qué significa ser tataranieta o tataranieta, no sé cuál es la asociación, de un colonizador en el sentido de un hombre blanco que va hacia Perú y empieza a hacer una especie de etnografía de los habitantes y también roba muchas piezas arqueológicas que lleva a Francia en nombre de esta idea de civilización que implica meter en museos culturas antiguas. Pero lo que parece ser un postulado muy simple se complejiza conforme va avanzando el libro. No voy a detallar exactamente hasta dónde llega la complejización, pero sí hay un dimensionamiento diferente de este personaje conforme va avanzando el libro. No es un libro nada simplista en ningún sentido. Pero bueno, empezamos entonces ahí con esa reflexión en ese museo. Vemos desde este punto que esta va a ser una especie de diálogo con los ancestros, especialmente los masculinos, pero también los femeninos. Eh, y después esto se reafirma con lo que viene después en el libro, que es el regreso de Gabriela Wiener a Perú a raíz de la muerte de su padre, que era un periodista de izquierdas, muy de esta generación 68era, que tenía pues una serie de ideales muy concretos, ¿no? Pues muy de izquierda, tal cual. Y entonces, pues Gabriela va al funeral de su padre y demás, y ahí empieza otra investigación paralela a la de su tatarabuelo, tatarabuelo, que es la investigación que tiene que ver con el padre, que bueno, creo que eso es algo que le pasa a muchas personas cuando alguien cercano muere, que empieza una especie de investigación acerca de la vida y los misterios que esa persona deja detrás. Eh, y esta investigación pues tiene que ver con los emails del padre, con una vida paralela que llevaba. Esto se dice muy pronto en el libro, entonces no es ningún spoiler. El padre tenía dos familias, una familia que era la de la madre casada, que es la de Gabriela, y luego otra familia paralela que también había engendrado progenie y demás. Y bueno, este tema de la otra familia se puede tratar de mil maneras, lo hemos visto en muchos lugares, sin embargo, la manera en la que Gabriela lo trata sin un prejuicio y sin una dureza y sin eh, una forma de señalar lo moralmente bueno y lo moralmente malo como si fueran absolutos, es lo que es realmente interesante aquí. Entonces es parte de la investigación más bien acerca de quién era verdaderamente el padre, cuáles eran sus deseos, sus inclinaciones, qué era lo que lo hizo poder mantener estas dos familias. Y en esta narración hay mucho desparpajo, ¿no? Porque en los personajes mismos lo hay, ¿no?
Y entonces dentro de este desparpajo pues también hay momentos muy luminosos porque no es una prosa para nada sombría o sobria, no es una prosa que tire digamos que a lo poético, sino que más bien es directa, es sencilla, pero hay algo muy... Eh, algo que me gusta mucho a mí de la prosa de Gabriela Wiener, que es una prosa que no es plana, no es, en algunos libros me pasa que hay prosa que es sencilla, pero sencilla y efectiva y lo que quieras, pero que a mí me parece plana, que me parece que no hay juego y no hay como carisma en esta prosa. A mí me parece que la prosa de Gabriela Wiener está llena de carisma. O sea, sí, de verdad es impresionante la manera en la que la prosa te envuelve, te engancha, que no necesita de un montón de figuras retóricas o de fuegos artificiales para atraerte. Que digo, no estoy hablando en contra de las figuras retóricas, a mí me encantan, las utilizo muchísimo, pero sí creo que puede ser un recurso que a veces oculta otras cosas, ¿no? Y en este caso ni es una prosa plana y aburrida, ni es una prosa así llena de fuegos artificiales, es una prosa con mucho carisma, muy efectiva, divertida. Este es un libro que es muy duro, pero a la vez nunca deja de ser divertido y nunca deja de ahondar en las paradojas de lo que significa ser humano, ¿no? Y eso me parece importantísimo, que no es un libro con una lectura directa y fácil acerca de su padre, de su vida, de estas dos historias que corrían paralelas en la vida del padre, sino hay un acercamiento desde pues una sensibilidad muy grande y desde el reconocimiento de las propias vulnerabilidades, que creo que eso es difícil de ver en un libro. Una autora que se reconoce vulnerable o una narradora que se reconoce vulnerable y que desde esa vulnerabilidad explora intentando juzgar lo menos posible. Y lo mismo ocurre con esta otra historia, la de el tatarabuelo, que si bien es muy diferente porque ahí sí que hay muchas cosas que juzgar, finalmente pues es la historia del imperialismo europeo yendo a otras naciones y diciendo qué es lo civilizado y qué es lo salvaje. Lo que es un poco diferente en el caso de Charles Wiener es que él veía muchas virtudes dentro de las civilizaciones antiguas. No llegaba a decir que los incas, que la gente que estaba ahí antes de los españoles eran civilizaciones decadentes. Todo lo contrario, él más bien dentro de esta interminable querella entre pueblos europeos, decía que los españoles eran quienes habían llegado a joder a América y que todo lo que estaba mal en América tenía más que ver con un presente español que con un pasado indígena. Y bueno, dentro de eso pues también hay cosas ilegibles, ¿no? Por ejemplo, sus juicios asquerosos acerca del presente en el que él visitó Perú, que es finales del siglo XIX, la manera espantosa en la que hablaba de los indios, de los habitantes en general de Perú y demás, pues es así inmamable, intragable, ¿no? Pero la otra parte de la historia, que es la manera en la que juzga el pasado inca y demás, pues es muy diferente, ¿no? Y luego hay otra línea sobre este personaje Charles Wiener, que es la de ¿es o no un impostor? Porque también hay muchas preguntas alrededor del personaje acerca de su validez científica y su necesidad más bien de legitimarse como un francés, porque él no era francés, él era austriaco y era un migrante judío que emigró de Austria a Francia y que todo el tiempo trató de ser, perdón, agarré a la gata porque estaba a punto de agarrar a la otra gata. Este salió así como moped de la nada, pero es que estaba a punto de hacer alguna maldad. Sí, en este intento por legitimarse francés, ¿qué estuvo dispuesto a hacer y qué cosas estuvo dispuesto a construir como descubrimientos suyos cuando quizás o quizás no lo eran? Y luego, además de esa línea, está otra línea en la que se habla de cuál es el linaje de los Wiener como familia, de dónde salieron. Y bueno, también esto lo dicen muy pronto en el libro, entonces no es ningún spoiler. Está el hecho de que el supuesto origen de esta familia Wiener en Perú es que Charles Wiener conoció a una mujer llamada María. ¡Ay! Ocurrió el desastre, hay una pelea de gatas atrás. Hay una mujer llamada María que pues era una indígena y que este hombre llegó, le embarazó y se fue, ¿no? Y que de ahí, de ese abandono paterno primigenio es de donde nace todo el linaje, ¿no? Y María, me parece que es Rodríguez.
no estoy segura, perdón, tengo muy mala memoria para los nombres. Pero bueno, entonces este otro mito familiar también se explora. ¿Y qué significa este mito familiar? ¿Qué significa legitimarse a partir del extranjero rubio que es parte de esta idea colonizadora de lo que es valioso, ¿no? ¿Qué es más valioso? El pasado nacional, o sea, el antepasado nacional o el antepasado que llega de otro país. Y eso me parece una reflexión absolutamente pertinente. Aquí en México se ve muchísimo eso, como todos y todas sacamos nuestras cartas de nuestros antepasados no mexicanos para hablar de nuestra importancia, la nuestra, la del presente en el mundo, aunque sean bisabuelos o tatarabuelos o abuelos, siempre hay cierta jerarquización del pasado europeo sobre el pasado mexicano. Y es una de las cosas que se problematizan un montón en este libro, ¿no? Luego hay otro tema que es una línea que atraviesa toda la obra, pero que se vuelve mucho más importante hacia el final, que es la del gusto por lo europeo, no solamente como algo ajeno a la existencia, sino también el gusto al europeo desde lo sexual y desde las personas que nos atraen, ¿no? Que eso es algo de lo que hablé un poco en mi libro sobre amor, y no es así como promoción, sino más bien pues es un tema que me interesa mucho porque pues yo misma lo vivo, o sea, y lo he vivido toda mi vida, o sea, entender por qué nos atrae mucho más un güero que un moreno, una güera que una morena, por qué se pone la etiqueta de bello a aquello que es más parecido a los rasgos pues blancos, y menos si se va graduando hacia abajo conforme se aleja de eso la persona. Y también otra cosa que tiene que ver con la exotización y la sexualización de los cuerpos más oscuros, ¿no? Y todos estos son problemas que creo que estamos reflexionando colectivamente actualmente. No hay respuestas fáciles porque tampoco se puede extirpar de un día para otro aquello que nos ha gustado toda la vida, ¿no? Y habrá de hecho quien no quiera, pero creo que es una reflexión muy pertinente que se está teniendo ahora y que de nuevo en este libro no hay una respuesta directa, ¿no? O sea, ahí es donde entra otra parte autobiográfica muy interesante de este libro, que es la que tiene que ver con la familia de la narradora, que es esta familia compuesta que es una familia de que tiene una, iba a decir pareja, pero es como, digamos que una trieja que está compuesto por Gabriela, Jaime, que también es peruano, y Rosy, que es española y que es blanca, ¿no? Y todas las tensiones que de eso surgen, y todas las tensiones que se exploran desde lo emocional en el libro, ¿no? ¿Qué significa tener una pareja blanca y una pareja peruana? Una pareja española específicamente, no solo blanca, sino española, en toda esta historia. Cómo se reconcilian las tensiones que hay hacia adentro, ¿no? De un pasado en el que Gabriela ha sido discriminada por su color de piel y por su origen, por personas que pues muy bien se podrían parecer a su pareja actual. Entonces son líneas muy delicadas y líneas muy sensibles que este libro ni siquiera es que acabe de dilucidar, y creo que eso es lo que es muy valioso, ¿no? Entender que este es un debate constante y es una tensión constante y es una tensión que atraviesa el cuerpo y no solo atraviesa el intelecto. Y este es un libro que está absolutamente lleno de cuerpo y de sensibilidad. Es un libro que además utiliza diferentes recursos para llegar a esto, desde esta parte que es más investigativa y esta parte que es crónica y es investigación, pero esta otra parte que es sensibilidad y que es incluso poesía. Hay por ahí también una carta que no les voy a decir quién la escribe, pero que es así el momento que para mí fue uno de los cumbres del libro, que me movió, que me leí 2 veces. Es un libro que definitivamente quiero releer porque me parece una genialidad en todo sentido. Y bueno, pues no sé, yo sí hago una gran recomendación para leer este libro y para leer, bueno, en general toda la obra de Gabriela Wiener me parece una maravilla. Esta indagación acerca de lo que es bello, lo que es feo en el cuerpo, de lo que deseamos y de cómo aprender a desear otras cosas, de cómo aprender a vivir desde otro lado, un lado mucho más eh, en los grises y menos que en los blancos y en los negros, pero al mismo tiempo un lugar muy crítico, ¿no? Y desde los propios lugares de nuestra existencia, es decir, desde las cosas que nos han dolido en nuestra historia personal, sin obviarlas, sin dejarlas a un lado, sin intentar ser
figuras perfectas, sino más bien abrazarnos dentro de nuestra propia incoherencia, que creo que es lo que hace mucho este libro, abrazar la incoherencia y entenderla como algo imposible de eliminar, pero sí desde un lugar desde el que se puede hacer crítica y desde el que se puede cambiar, sin tener que extirparse una parte importante del ser, ¿no? Que es el amor y es las cosas que amamos y las personas a las que amamos. Eh, y bueno, espero haberles podido transmitir un poco de mi entusiasmo con este libro. Como les decía, este y Lectura Fácil de Cristina Morales han sido probablemente los dos libros que me han gustado más en pues, los últimos años. Hay otros de los que en algún otro momento les hablaré, pero siento que en tanto preguntas y en tanto golpes que te obligan a ver hacia otro lado, este y aquel han sido para mí muy importantes dentro de mi historial lector y vital. Y de nuevo, pues una invitación a leer a Gabriela Wiener, si no lo han hecho, si ya lo han hecho, pues a leerla más y a platicarme qué pensaron de este libro. Es un libro duro, no es un libro que acaricie, especialmente pues yo como una persona blanca que ha gozado de todos los privilegios de su blanquitud y de estar como dentro de los parámetros de lo que se considera bello, pues evidentemente hay cosas ahí que me incomodan y que hacen de mi lectura algo más que una anécdota, ¿no? Sí, sí hay preguntas ahí. Y también como una persona que se ha relacionado desde las relaciones no monógamas desde hace mucho tiempo, pues también hay muchas preguntas y muchas cosas tanto a reflexionar como a sentir y a seguir reflexionando en la práctica, que creo que es alguna invitación importante, ¿no? O sea, la reflexión, o al menos así lo pienso yo, la reflexión muchas veces no se hace sentada en un sillón, se hace en la práctica y en aquellas acciones que emprendemos para ir cambiando o para ir dejando atrás prejuicios, dolores, eh, pues muchas cosas en general, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Díganme si ya lo leyeron, si no lo han leído, si les interesan los temas que tienen que ver con colonialismo emocional, con historia personal, con autobiografía. Definitivamente esto es un libro que hay que leer. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video, que lean el libro y nos vemos pronto.